Los anteriores hemos hablado del seguro camino de la ciencia, de las condiciones, un poco de los rasgos que tienen las disciplinas que se han convertido en ciencias, que tienen que ver con, en fin, con la capacidad para progresar, para poner de acuerdo a los investigadores y tal, como la lógica, la matemática y la física habían ingresado en ese seguro de camino de la ciencia, y el análisis que hacía Kant de la revolución en el modo de pensar que había, a partir de la cual la matemática y la física se convertían en disciplinas científicas, que tiene que ver con una inversión en el método. En vez de partir de la experiencia y generalizar por inducción, lo que se hacía era partir del sujeto a priori y de partir deducir consecuencias que luego se aplicaban a la experiencia. En el caso de la matemática, se construye a priori en la intuición las figuras en función de las condiciones que nosotros imponemos, deducimos los teoremas y luego eso resulta que lo podemos aplicar a la experiencia en fin, para medir, por ejemplo, la altura de una pirámide. Y en el caso de la física, la razón a partir de sus principios, que no obtiene de la experiencia, diseña un experimento que supone efectivamente adelantarse en cierto modo a la experiencia y con ese experimento y con esos principios, uno en cada mano, decía Kant, se dirige la experiencia que se ve obligada a la naturaleza, se ve obligada a responder a las cuestiones que le hace científico. Eso sería el método experimental. Entonces, esa revolución en el modo de pensar es lo que convirtió estas dos disciplinas en científicas. Y Kant se da cuenta de que la metafísica no ha sufrido una revolución semejante y por lo tanto no es una disciplina científica. Entendíamos la metafísica como la pretensión de conocer aquellas cosas que están más allá de toda experiencia. Como objetos clásicos de la metafísica sería pues, Dios, sería la inmortalidad del alma, en fin, la razón de ser del mundo, este tipo de cuestiones serían las metafísicas. Y Kant se lamentaba porque decía, esto es especialmente grave, puesto que la metafísica no parece algo casual o algo arbitrario, sino que forma parte de un anhelo íntimo de la propia razón. Es el hecho de razonar lo que hace que nos planteemos cuestiones metafísicas. Y allá donde haya hombres dotados de razón, habrá metafísica también. Por lo tanto, es importante establecer si esa aspiración de conocimiento es legítima o no, con tal de no dedicarnos, no perder el tiempo en caso de que no lo sea, y si lo es, pues al menos saber cómo podemos convertir la metafísica en una disciplina científica. Entonces, ese era el objetivo que tenía Kant en el anterior párrafo, en el párrafo 11, que era de vamos a ver si vamos a hacer una revolución en el modo de pensar semejante a la que hubo en matemáticas y en física para la metafísica. Y entonces dice que esa revolución es algo semejante, parecido a lo que hizo Copérnico, que para que los cálculos salieran mejor, concluyó que a lo mejor había que suponer que no era la Tierra el centro del universo y que las estrellas y los planetas giraban en torno a ella, sino al revés, que la Tierra era la que se movía y el Sol, por ejemplo, estaba en el centro. Entonces, haciendo esa inversión, ese cambio en el modo de pensar, Copérnico pues, observaba que los cálculos que hacía pues, eran más precisos y funcionaban mejor, más compatibles con la experiencia, y lo cual confirmaba de alguna manera el supuesto. Kant pretende hacer lo mismo. Dice, voy a hacer como Copérnico, pero en metafísica. El supuesto tradicional que todo el mundo más o menos ha seguido es que todo nuestro conocimiento depende del objeto. Conocimiento es algo así como un saco vacío, en el que una pizarra vacía, una tabula rasa, que el objeto imprime la información de lo que él es. Por lo tanto, hasta que no se nos da el objeto, no podemos saber nada sobre él. Esa sería el supuesto tradicional. Kant lo invierte. Dice, vamos a suponer, a ver qué pasa, a ver si tenemos éxito de esa manera, vamos a suponer que es al revés, que nuestro conocimiento no depende del sujeto, perdón, no depende del objeto, sino que es el objeto, tal y como lo conocemos, el que depende del sujeto. Es decir, en vez de que el sujeto se deje, digamos, se deje penetrar por el objeto, va a ser al revés. El sujeto va a ser el que va a adaptar al objeto a sus propias condiciones. El sujeto viene a ser entonces como no es una estructura pura, no es una tabula rasa, sino que está dotado de cierta estructura, de ciertas condiciones que van a quedar reflejadas en aquello que conozca. El ejemplo que yo ponía era de una cámara de fotos. El sujeto se convierte en una especie de cámara fotográfica dotada de ciertas características que se imponen a los objetos, de tal forma que las fotografías no reflejan las cosas tal y como son en sí, sino las cosas tal y como han sido condicionadas por el sujeto, por la cámara. En el caso del conocimiento ocurrirá lo mismo. Giro copernicano, es decir, el hecho
la idea de que es el sujeto el que determina el objeto, no el objeto que determina el sujeto, supone que el objeto no lo conozco tal y como es en sí, sino que lo conozco determinado ya por el sujeto. Bien, pues las consecuencias de este giro copernicano es lo que va a estudiar o va a analizar Kant en este párrafo 12, en el que además establecerá una especie de demostración, dice, o sea, una especie de reducción al absurdo. El párrafo es especialmente largo y por lo tanto vamos a dividirlo en tres partes, que constituirán tres vídeos distintos. Dice Kant, dice, este ensayo nos da, es decir, que nos va a dar una buena noticia, nada más empezar el párrafo. Dice, este ensayo consigue el resultado deseado. Es decir, consigue el resultado deseado. Es decir, conseguir decidir fundamentar la metafísica como conocimiento científico. Dice, pero ahora veréis que aquí hay peros. Consigue el resultado deseado y promete a la metafísica en su primera parte, esto es, la que se ocupa de conceptos a priori cuyos objetos correspondientes pueden ser dados en la experiencia conforme a aquellos, el seguro camino de una ciencia. ¿Qué significa esto? En primer lugar, hace referencia aquí Kant a una primera parte de la metafísica. Una primera parte. Lo que nos hace pensar que después habrá una segunda parte. Y habrá que distinguir una de la otra. ¿En qué consiste esta primera parte? Dice, esa primera parte es la parte de la metafísica que se ocupa de conceptos. Esto es importante. En esta parte de la metafísica se ocupa de conceptos, no de cosas, sino de conceptos a priori cuyos objetos correspondientes pueden ser dados en la experiencia. Vamos a ver si entendemos esto de los conceptos cuyos objetos pueden ser dados en la experiencia. Por ejemplo, el concepto de mesa es un concepto de algo que puede ser dado en la experiencia. El objeto correspondiente al concepto de mesa se me puede dar en la experiencia. Y yo puedo entender las mesas a partir de ese concepto. Bien. El concepto de Dios, sin embargo, no puede ser dado en la experiencia. Es decir, hay ciertos conceptos cuyos objetos se pueden dar en la experiencia y otros conceptos cuyos objetos no se pueden dar en la experiencia. Bien. ¿Quiere decir entonces aquí que la metafísica en la primera parte se ocupa del concepto de mesa, por ejemplo? No, porque advierte Kant, se ocupa de los conceptos a priori. El concepto de mesa es un concepto a posteriori o empírico. Es un concepto que puede aprender o no. Es un concepto que cuando no existían las mesas, ¿verdad?, nadie tenía, sino que es el resultado de la experiencia. Hay conceptos, sin embargo, que no proceden de la experiencia, sino que determinan a esta experiencia. Estos conceptos los llama Kant conceptos a priori, y el nombre técnico que reciben en la filosofía de Kant, como veremos después, es el nombre de categorías. Por ejemplo, la categoría de causalidad. El concepto de causalidad es a priori, no lo obtengo de la experiencia. La experiencia lo único que obtengo es la sucesión temporal de dos fenómenos. Primero Homer le da un puñetazo al ojo de Lenny y luego a Lenny se le pone el ojo morado. Entonces, la experiencia nada más que me dice que una cosa ocurre antes y otra después. Pero bien podría ser que el puñetazo no tuviera ninguna relación con el morado y que el morado hubiera salido de cualquier forma. La conexión íntima, el hecho de que una cosa haya causado a otra, no es algo que se observe, sino que esa idea de causalidad tiene que ver con la forma bajo la cual el entendimiento, ¿verdad?, el sujeto entiende la experiencia. Eso tiene que ver con eso que poníamos antes, con la estructura del sujeto, esos conceptos a priori. Entonces, el concepto de causalidad resulta que se puede aplicar a la experiencia, me sirve para entender la experiencia. Es más, como veremos después, cuando expliquemos la filosofía general de Kant, solo tiene sentido aplicado a la experiencia, no aplicado a otras cosas. Entonces, en la medida en que la metafísica se limita a estudiar conceptos a priori, es decir, conceptos que no dependen de la experiencia, pero que, como el concepto de causalidad, se refieren a la experiencia, se pueden referir a la experiencia, el concepto de causalidad, o por ejemplo, el concepto de sustancia, cualquiera de las otras categorías. Entonces, en ese sentido, en la medida en que se ciñe a eso, la metafísica puede entrar en el seguro camino de la ciencia. Si la metafísica se ocupara, cuando se ocupe de Dios, ya estamos hablando de otra cosa, porque Dios no es un concepto que se pueda dar en la experiencia. Por lo tanto, no entraría el estudio de Dios en esta primera parte de la metafísica, sino estudio de aquellos conceptos que, independientes de la experiencia, es decir, que aunque no procedan de la experiencia, se aplican a la experiencia, como el concepto de causalidad.
Y de hecho, el concepto de cualquiera de las condiciones que el sujeto impone a la experiencia, que no dependen de la experiencia, sino que dependen del sujeto, pero que sirven para determinar los objetos en la ciencia. Bien, entonces, ¿por qué la metafísica en su primera parte, en la medida que se ocupa de esto que hemos dicho, puede entrar en su grupo menos de la ciencia? Dice, pues porque es posible, esto es posible. Pues efectivamente, podemos conocer a priori ciertas cosas y esto queda justificado precisamente por el giro copernicano. Si todo nuestro conocimiento dependiera de los objetos, no podríamos saber a priori nada. ¿Por qué? Porque el sujeto estaría vacío. Y antes de que se diera el objeto, no podría, miraría hacia adentro de sí mismo y no vería nada. Sin embargo, como el sujeto no está vacío, sino que tiene cierta estructura que impone, ¿verdad? Ciertas condiciones que impone a la experiencia, podemos conocer algo a priori. El sujeto puede conocer, cuando mira hacia sí mismo, ¿verdad? Cuando adquiere lo que llamaremos luego un enfoque trascendental, pues puede captar precisamente esas condiciones que impone a la experiencia. Y como esas condiciones son previas a la experiencia, eso es un conocimiento a priori. Y es perfectamente posible. De hecho, si no fuera por giro copernicano, no sería posible la metafísica como ciencia en este primer sentido, pero tampoco sería posible ni la matemática ni la física, porque ambas como conocimientos teóricos tienen que determinar, como vimos antes, a priori sus objetos. Además, dice Kant, introduce Kant un elemento también de complejidad interesante que vamos a leer. Dice, entonces, en ese primer, queda dicho, en ese primera parte, la metafísica entra en el seguro camino de la ciencia, precisamente, pero solo, claro, porque hemos asumido el giro copernicano. Dice, ¿por qué? Dice, pues según esta transformación del modo de pensar, es decir, según el giro copernicano, se puede explicar perfectamente la posibilidad de un conocimiento a priori, efectivamente. Como nuestro conocimiento depende del sujeto, de los rasgos y las condiciones que impone, podemos saber a priori las condiciones que el mismo sujeto impone. Si no fuera por el giro copernicano, si no hubiéramos hecho esa revolución en el modo de pensar, si creyéramos que nuestro conocimiento depende todo del objeto, no podríamos saber nada a priori. Pero como no es así, dice, y aún más, se pueden aportar pruebas satisfactorias a las leyes que constituyen a priori el fundamento de la naturaleza. Es decir, Kant dice, hay ciertas leyes que constituyen a priori, es decir, con independencia de la experiencia, el fundamento de la naturaleza. Ciertas leyes que se aplican a toda la naturaleza y que se pueden ser conocidas a priori. O sea, que podemos fundamentarlas a priori. ¿Y esto cómo es posible? Pues en la medida en que hemos establecido el copernicano. Pero hay que tener aquí en cuenta una cosa. La naturaleza aquí se entiende como el conjunto de los objetos de la experiencia. Es decir, y dice dos cosas imposibles en modo procesivo hasta ahora. Es decir, que tanto esto, conocimiento a priori de las condiciones que el sujeto impone en la experiencia, como el conocimiento de las leyes que constituyen la naturaleza a priori, sería imposible si todo nuestro conocimiento dependiera del objeto. Porque no podíamos conocer nada a priori. Pero en la medida en que el conocimiento depende del sujeto, podemos conocer a priori las condiciones que el sujeto impone y además podemos conocer las leyes que constituyen la naturaleza a priori. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, Kant ha dicho, la naturaleza la entiende como el conjunto de los objetos de la experiencia. La naturaleza no es la realidad tal y como es en sí, sino es la realidad tal y como la percibimos nosotros. Eso es la naturaleza. Y por lo tanto, en ese sentido, en el sentido de que la naturaleza es el conjunto de las cosas tal y como nosotros las percibimos, como podemos investigar los principios que nuestra razón impone a toda experiencia, pues podemos conocer a priori las leyes que constituyen la naturaleza, es decir, que son esos principios. Precisamente todo esto es posible, ¿por qué? Porque el conocimiento depende del sujeto, no del objeto. Si todo nuestro conocimiento depende de los objetos, ninguna de estas dos cosas podría ser posible. Efectivamente, en este esquema creo que se ve más o menos claro. El giro copernicano implica la distinción entre objeto en sí y fenómeno, entre nómeno y fenómeno. Es decir, si el sujeto impone ciertas condiciones a los objetos, entonces lo que yo conozco es el objeto tal y como es condicionado por el sujeto, pero no el objeto en sí. La naturaleza, ¿qué es? Es el conjunto de todos los fenómenos, es el conjunto de las cosas tal y como las percibe o las experimenta el sujeto. ¿Qué puedo conocer yo a priori? No puedo conocer a priori nada sobre el objeto en sí, pero sí que puedo conocer a priori las condiciones que yo impongo a todos los objetos de la experiencia. Porque para conocer eso no necesita el sujeto salir de sí mismo. Si todo nuestro conocimiento dependiera del objeto, es decir, que aquí dentro no hubiera nada, no hubiera condiciones ni estructura ninguna, hasta que no se presentara el objeto no podríamos saber nada a priori, por lo tanto, ni sería posible en la física ni en la matemática, que implican recordar que haya algo a priori, ni sería posible en la metafísica. Por lo tanto, en esta primera parte, en este primer momento, tenemos una buena noticia. La metafísica, en su primera parte,
puede ingresar en el seguro camino de la ciencia, porque en la medida que el sujeto impone condiciones a los objetos, esas condiciones pueden ser investigadas y conocidas a priori. Dice, ahora bien, dice, pero de esta deducción de nuestra capacidad de conocer a priori, aquí, cuidado, deducción significa justificación. Kant acaba de justificar nuestra capacidad de conocer a priori. Si se ha preguntado, ¿podemos conocer algo a priori? He dicho, sí, podemos conocer a priori las condiciones que el sujeto impone a toda experiencia. Dice, pero de aquí se infiere en la primera parte de la metafísica, dice, un resultado extraño y aparentemente pernicioso para su objetivo total. Es decir, del cual se ocupa en la segunda parte. Se ocupa la segunda parte. Es decir, aquí viene la segunda parte de la metafísica. Y resulta que lo dice Kant es que ahora vienen malas noticias. O que había buenas noticias para la primera parte de metafísica, que ya aquella era aquella en la que nos ocupamos simplemente de los conceptos que no procediendo de la experiencia, sin embargo, sirven para determinarla. En la segunda parte de metafísica, donde la razón pretende ir más allá de esto, las noticias no son tan buenas. Se infiere, dice, hay un resultado, dice, a saber, el resultado es el siguiente, que con dicha capacidad de conocer a priori, con dicha capacidad, nunca podremos ir más allá de los límites de la experiencia posible, lo cual constituye precisamente la tarea más esencial de esta ciencia. Vamos a analizar esto. Esta segunda parte de metafísica, ¿cuál sería? No la que se ocupa de conceptos que se aplican a la experiencia, cuyos objetos encontramos en la experiencia, sino la que se ocupa de objetos que no pueden ser dados en la experiencia. Por ejemplo, Dios no pueden sernos dados en la experiencia, tampoco el alma, ¿verdad? Tampoco se nos da en la experiencia el mundo como totalidad. Me refiero al mundo como totalidad, incluye no solo la vasta extensión espacial del mundo, sino también el mundo desde la totalidad en el tiempo. Es decir, es algo que es una realidad que no se me puede dar en la experiencia, que siempre es fragmentaria, particular, concreta y contingente. Entonces, las grandes preguntas de la metafísica se refieren a cosas que no se pueden dar, no pueden sernos dados en la experiencia de ninguna forma. Entonces, esa es la segunda parte de la metafísica, la que va más allá de la experiencia. La primera parte no iba más allá, sino que en todo caso iba más acá. Se limitaba a estudiar las condiciones que imponemos a la experiencia. Pero aquí saltamos el límite de la experiencia y pretendemos estudiar las realidades que superan y van totalmente más allá de la experiencia. La metafísica en esta segunda parte dice no puede entrar en el seguro camino de la ciencia. ¿Por qué? Porque aquello de lo que os ocupa no son objetos condicionados por el sujeto. Si solo puedo conocer a priori en la medida en que el sujeto impone ciertas condiciones a los objetos, y estos objetos no están condicionados por el sujeto, porque no son objetos de la experiencia, entonces no puedo saber nada a priori sobre ellos. Yo puedo conocer a priori si alguien me dice, tengo en casa un objeto, no me dice cuál es, yo antes de verlo a priori puedo decidir ciertas cosas. Por ejemplo, puedo decidir que ese objeto tiene ciertas causas y que puede producir ciertos efectos. Está digamos, está metido en la serie de las causas y efectos. Alguien se ha producido de cierta manera y puedo predecir ciertas características. Puedo predecir también de ese objeto que es una sustancia, es decir, que no aparece y desaparece, sino que tiene cierta continuidad. Y hay ciertas cosas del objeto que puedo conocer a priori sin necesidad que se me den la experiencia. ¿Por qué? Porque son conceptos que determinan toda experiencia, que no proceden de la experiencia, conceptos de sustancia o causalidad, pero que los uso para entender la experiencia. Sin embargo, cuando me hablan de Dios, concepto de Dios, no puedo referirlo a ninguna experiencia, en absoluto. Por lo tanto, se hace referencia a una realidad que va más allá de lo sensible. Y como esa realidad no está condicionada por mí, pues yo a priori no puedo conocer nada de esa realidad. Y como además no se me va a dar, ni puedo saber sobre Dios ni a priori ni a posteriori. Pero la metafísica es el intento de conocer mediante conceptos las realidades que están más allá de la experiencia. Y dice Kant, eso ya va a ser que no. Efectivamente, esos objetos clásicos de la metafísica, Dios, alma y mundo, eran los objetos que se ocupaba Descartes, las tres grandes sustancias. ¿Qué es lo que hace Descartes? Descartes pretende conocer a partir de las ideas innatas de Dios, alma y mundo, la realidad tal y como es en sí. Y lo que está diciendo, ¿y eso qué implicaría? Claro, tiene que convertir esas ideas en innatas. Esas ideas para Descartes no están contaminadas por el sujeto, sino que las ha puesto en el alma el mismo Dios. No se refieren a la experiencia. Kant dice, claro, eso es algo dogmático, es irracional. El sujeto, cuando conoce, lo que hace es imponer ciertas condiciones a todos los objetos que experimenta. Del mismo modo que la cámara, cuando fotografía, impone ciertas condiciones que determinan la estructura de la cámara. Sería absurdo pensar
que por el hecho de yo conocer la resolución de una cámara, por el hecho de yo de conocer las características del objetivo de la cámara, puedo saber algo sobre la realidad. ¿Eh? Lo único conocimiento que me da esa investigación de las características de la cámara es sobre las características que te dan las fotografías, no las cosas. Yo puedo conocer a priori las condiciones que el sujeto impone a todos los fenómenos de la experiencia, pero eso solo me da conocimiento sobre los objetos tal y como yo los conozco, no sobre la realidad en sí. Que eso es precisamente lo que pretende la metafísica, conocer algo que está más allá de lo que yo pueda conocer mediante la experiencia. ¿Mm? Esto es un resultado, dice, efectivamente, pues pernicioso para el objetivo total de la metafísica. Y además, dice Kant, dice, esto es especialmente dramático porque esta segunda parte de la metafísica, esto es, dice, la tarea más esencial de la ciencia. Entonces le está diciendo Kant a la metafísica que tiene que rebajar los humos, que se ha pasado, que ha pretendido ir a priori, conocer a priori algo que es imposible conocer a priori, que es la realidad tal y como es en sí misma. Porque solo podemos conocer a priori las características que impone el sujeto a la experiencia. Por tanto, el conocimiento a priori, si es posible, con una buena dosis de humildad. No podemos pretender conocer nada más de las condiciones que imponemos a la experiencia. No podemos pretender conocer ningún tipo de realidad que esté más allá de la experiencia. El sujeto solo puede conocer a priori, digamos, las condiciones a sí mismo, no al objeto en sí. Así que la segunda parte de la metafísica en su sentido esencial no es posible. La consecuencia de la filosofía de Kant y el giro copernicano es, como hemos dicho antes, una cura de humildad de la metafísica. Es plantarle cara al metafísico y decirle, oiga, usted no puede conocer las cosas tal y como son en sí. No puede conocer ningún tipo de objeto que esté más allá de la experiencia. Si quiere hacer metafísica, tiene que limitarse al estudio de los conceptos que determinan nuestra experiencia. Y esos conceptos no incluyen el concepto de Dios, de alma y mundo, porque esos conceptos no determinan, van en ningún sentido nuestra experiencia, sino que van mucho más allá de ella. Así que sobre ellos no hay ciencia.